Buenas, mi nombre es Jeremy Santiago Hernández Rodríguez, matrícula 2024-1504. Soy del cuarto cuatrimestre de desarrollo de software. Este video tiene como objetivo presentar la tarea del Laboratorio de Fundamentos de Electrónica impartida por Pedro Luis Mercedes. La tarea consta que a partir de los circuitos que se realizaron en la tarea anterior, se les va a realizar las mediciones de corriente, los voltios y la resistencia, o sea, el voltaje y la resistencia, al, al segundo resistor, es el segundo resistor del circuito. Y para esto vamos a utilizar las herramientas de multímetro digital y el multímetro en sí. Entonces, estas herramientas, más adelante les estaré mostrando los circuitos y de cómo voy a realizar las mediciones. Muy bien, ahora vamos con este circuito. Este vendría siendo el circuito en serie, al cual le vamos a medir, o sea, dentro de la herramienta de Tinkercad, realizar las magnitudes, las mediciones sobre las magnitudes eléctricas, como son el voltaje, la resistencia y la corriente. Teniendo en cuenta los componentes, utilizaremos la batería de 9 voltios y, la segunda resistencia, que según los requerimientos de la tarea, que tiene un valor de 5 kiloohms. Eh, para llevar a cabo estas mediciones utilizaremos el multímetro. Primero vamos a medir el voltaje. Para medir el voltaje, eh, el protoboard tiene que estar recibiendo corriente y conectamos el polo negativo con el negativo de la segunda resistencia y el positivo con el positivo. En el caso de intercambiar los puestos, nos daría un resultado negativo. Colocamos los colores para que sea distinguible y nos aseguramos de que este multímetro esté en modo voltaje. Le damos a iniciar simulación y nos da un resultado de 2.25 voltios. Para medir la resistencia sería casi lo mismo, solamente hay que evitar de que el protoboard esté recibiendo corriente. Para eso quitamos nuestras conexiones y conectamos el multímetro en modo resistencia. Luego le damos a iniciar simulación y nos da un resultado de 5 kilómetros, que esa vendría siendo la resistencia. Eh, Ahora, para poder medir la corriente, lo que vamos a hacer es algunas conexiones. Conectamos el multímetro en modo amperaje, conectamos la pila al protoboard y movemos esto por aquí para conectar el multímetro a esta conexión aquí. Ok, en el último extremo de la primera resistencia conectamos uno de los extremos del multímetro y el otro extremo lo conectamos con el primer extremo de la segunda resistencia para que quede así. Y nos aseguramos de que el multímetro esté en modo amperaje. Eh, Colocamos los colores para que se puedan diferenciar. Y bien, cuando nos aseguramos de que todo esté correcto, le damos a iniciar simulación y nos daría un resultado de 450 eh, amperios. Ese vendría siendo el amperaje. Hasta aquí este ejercicio, este circuito. Ok, inicialmente vamos a comenzar usando el primer circuito, que sería el circuito en serie de la herramienta Lightwire. Vamos a realizar las mediciones de voltaje, corriente y resistencia, teniendo en cuenta los componentes que vendrían siendo una pila de 9 voltios y la segunda resistencia, según los requerimientos de la tarea, con un valor de 5 kiloohms. Eh, Dentro de esta herramienta vamos a utilizar el multímetro digital para llevar a cabo estas mediciones. Primero vamos a medir lo que sería el voltaje. Nos aseguramos de que el multímetro esté en modo voltaje y conectamos, eh, para eso tenemos que conectar ambos extremos a los extremos de la resistencia
para llevar a cabo estas mediciones. Y tenemos que asegurarnos de que esté recibiendo corriente. Ok, cuando ya esté todo eso listo, le damos a ejecutar, que nos daría un resultado de 2.25 voltios, que se vendría siendo el voltaje. Para, para medir la resistencia, vendría siendo prácticamente lo mismo, solo que tenemos que asegurarnos de que este circuito no esté recibiendo corriente eléctrica. En este caso, nos aseguramos de cortar la conexión acá y conectamos el multímetro en modo on, que vendría siendo en modo resistencia. Le damos a ejecutar y nos daría un resultado de 5 kilómetros. Ese vendría siendo la resistencia. Entonces, ahora para poder medir lo que sería la corriente, nos aseguramos nuevamente de que esté recibiendo corriente del circuito y desconectamos esto. Ponemos el multímetro en modo corriente y lo conectamos aquí. Eh, el último extremo de la primera resistencia lo conectamos con el multímetro y el otro extremo al inicio de la segunda resistencia, porque esa es de la que queremos medir cuál es la corriente. Entonces, cuando nos aseguramos de que el modo esté bien y las conexiones, lo ejecutamos y nos daría un resultado de 449.99 amperios, que redondeados serían 500, y ese sería el resultado. Muy bien, ahora vamos con el siguiente circuito, que vendría siendo un circuito en paralelo. Vamos a medir el voltaje, la resistencia y la corriente, teniendo en cuenta que tenemos un componente, una batería de 9 voltios y la resistencia que vamos a medir tiene 5 kilómetros de resistencia. Entonces, utilizamos el multímetro nuevamente. Vamos a medir primeramente lo que sería el voltaje. Para el voltaje conectamos los polos positivos con el positivo de la resistencia y el negativo con el negativo. Cuando se aseguramos que esté bien conectado, el multímetro en modo voltaje, lo que haremos será ejecutar esto. Vamos a iniciar simulación y el voltaje sería 8.98 voltios. Ese vendría siendo el voltaje. Entonces, para medir lo que sería la resistencia, tenemos que encargarnos de que el proton board no esté recibiendo corriente. Vamos a cortar uno de estos cables para que no llegue la corriente y nos aseguramos de que estemos en el modo correcto. Cuando ya esté todo eso, le damos a iniciar simulación. Nos daría un resultado de 645 ohms. Ese vendría siendo la resistencia. Y, y para nosotros medir lo que sería la corriente, conectamos el multímetro en modo amperaje y realizamos estas conexiones. Conectamos el multímetro acá, uno de los extremos, aquí dentro del flujo de los cables, y el otro, con el otro cerca del segundo resistor. Entonces, cuando ya esté bien hecha la conexión, vamos a iniciar simulación y nos aseguramos de que tenemos lo correcto. En este caso nos daría que tiene una corriente, o sea, un amperaje de 1.8 amperios. Se vendría siendo. Hasta aquí este ejercicio. Ok, ahora vamos con el próximo circuito, que vendría siendo un circuito en paralelo, pero en este caso va a ser dentro del LiveWire. Como nuevamente dije anteriormente, tenemos una batería de 9 voltios y la segunda resistencia de 5 kilómetros. Entonces, nuevamente utilizamos lo que sería siendo el multímetro digital para llevar a cabo estas mediciones. Primeramente, vamos a medir lo que sería el voltaje. Nos aseguramos de que el multímetro esté en modo voltaje y conectamos ambos extremos de la resistencia
el positivo con el positivo, el negativo con y negativo, el positivo con el positivo y negativo con el negativo, para que esto se haga correctamente. Ok, cuando nos hayamos asegurado de que estén bien conectados ya, le damos a ejecutar. En este caso nos haría un resultado de 9 voltios. Entonces, ahora nuevamente vamos a medir eh, lo que sería haciendo la resistencia. Colocamos el multímetro digital en modo resistencia y cortamos la conexión con la pila para que no esté recibiendo energía. Entonces, nuevamente le damos a ejecutar y nos daría un resultado de 645,18 ohmios. Esa vendría siendo la resistencia total. Entonces, ahora para nosotros medir lo que sería la corriente, colocamos el multímetro en modo corriente, quitamos estas conexiones y, y aquí realizamos esta conexión, conectamos este con este aquí, este nodo y el otro que falta aquí abajo con la resistencia. Entonces, y cuando ya esté en el modo correcto, le damos a ejecutar para que nos dé cuál sería la corriente. Entonces nos da como resultado que tiene una corriente de 1,80 amperios. Esa vendría siendo la corriente de ese circuito. Está aquí ya.